En esta última parte de la clase, como estábamos hablando, pues la vamos a dedicar a la cinemática directa, ¿de acuerdo? En esta primera parte de la asignatura vamos a ver, conmigo vais a ver pues la parte de cinemática de manipuladores, ¿no? Es decir, de robots articulados y también de control cinemático, ¿de acuerdo? Y luego ya la segunda parte ya trabajaréis con la parte dinámica y estudio de la dinámica y también de robots móviles, ¿de acuerdo? Sería el contenido completo ya de la asignatura, ¿no? Como hablamos la semana pasada en la introducción, ¿no? Bueno, pues ya hemos pasado esta primera parte de introducción y cómo se describe la posición y orientación, ¿no? Que en la parte anterior de la sección, pues le hemos dedicado a hacer problemas, ¿no? Para aplicar esos conocimientos de cómo se representa la orientación y posición de un sólido rígido en el espacio. Y ahora es cuestión de aplicar esos conceptos a poder resolver un problema que ya en la introducción, pues habíamos un poco hablado sobre él, ¿no? Que es el hecho de poder utilizar un robot o un sistema mecatrónico que está compuesto por un conjunto de partes articuladas, ¿de acuerdo? Que tienen un movimiento relativo entre las distintas partes de su estructura, ¿de acuerdo? Para eso lo primero que vamos a tratar de resolver es el movimiento para más adelante pues, poder resolver otros problemas, ¿no? Como el tema de las velocidades, como el problema de la dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, en principio tenemos que estudiar el movimiento. Y vamos a ver esos conceptos de cinemáticos para luego ver cómo podemos construir un modelo cinemático de un determinado manipulador, ¿de acuerdo? O estructura articulada para poder controlar posteriormente, como veremos al final, pues su movimiento. Bueno, en esta parte vamos a ver la de cinemática directa, pero como veis en la parte inferior, en la siguiente sesión la vamos a dedicar a la cinemática inversa, que es pues un problema más grave, pero más necesario de resolver, ¿de acuerdo? Bien, bueno, por cuanto a la cinemática directa, ya hemos visto antes, ¿no? En los problemas que hemos hecho anteriormente, que, que el objetivo, como ya hablamos en la introducción, ¿no? Es tener una descripción matemática del robot, la posición en la que se encuentra, del movimiento que realiza, ¿de acuerdo? Entonces, para conseguir eso, hay que relacionar pues, lo que sería el objetivo principal, que es la herramienta que va a realizar el trabajo de ese manipulador, o ese robot, o esa estructura articulada, dónde está ubicado en el espacio respecto a un sistema de referencia base, ¿no? Ya sea cualquiera que haya en el mundo o de la base del propio manipulador. ¿De acuerdo? Para que podamos llevar esa herramienta a realizar una determinada tarea sobre cualquier objeto que haya en el entorno. Esto ya os suena del segundo ejercicio que hemos hecho. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues para conseguir esto, lo que tendremos que... Tenemos varios caminos, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un camino en el que podemos establecer sistemas de referencia, ¿de acuerdo? Para indicar dónde están las cosas ubicadas en el mundo, ¿no? Y podríamos definir, pues, dónde está ubicado, en qué posición y con qué orientación está un determinado sólido, un determinado objeto que hay que manipular u utilizar, ¿no? Mediante nuestro robot, pues, establecer una transformación entre ellos, ¿no? Como este camino que estaba mostrando aquí, ¿de acuerdo? Y por otro lado, también lo podremos establecer, nos llevemos la herramienta a esa posición, ¿de acuerdo? Por otro camino que sería, pues, relacionándolo a través de nuestra estructura de nuestro robot o de nuestro sistema mecatrónico, ¿de acuerdo? En el que vamos a tener una serie de incógnitas, ¿de acuerdo? Que van a ser todo esto que estoy señalando aquí, que son articulaciones. Es decir, vamos a tener una serie de incógnitas que serán cómo están situadas esas articulaciones y cómo estén situadas esas articulaciones, pues la herramienta acabará en una posición en el espacio y con una orientación, ¿de acuerdo?
Si esa herramienta nosotros la queremos llevar a esta posición, podremos igualar los dos caminos. ¿Se entiende la idea? Bien, perdón. Sí, sí. Entonces, la cuestión es que una vez que nosotros sepamos exactamente dónde está ubicado el objeto en el espacio y qué orientación tiene, no tendremos ninguna incógnita en este lado. Y simplemente nos quedará resolver la incógnita que tengamos aquí, que sería en qué posición tendríamos que tener cada una de las articulaciones para que esa herramienta esté justo en esa posición y con esa orientación en el espacio. ¿De acuerdo? Si acordáis, este es el grafo que hemos usado en el último ejercicio. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos un sistema de referencia que sería la herramienta. ¿De acuerdo? Esta sería la del mundo, que estaría relacionado, por ejemplo, con la base del robot. Este sería el objeto, que estaría relacionado con otro sistema de referencia, por ejemplo, este que fuera una mesa, ¿no? Imaginemos que esto de aquí abajo es una mesa. Y eso pues también tiene un sistema de referencia en el mundo. Entonces podemos igualar un camino con otro, ¿de acuerdo? Y tendríamos cerrado todo este grafo y por lo tanto, si tenemos ubicado y orientado el objeto en el espacio de forma clara, sin ninguna incertidumbre, ninguna variable que no se conozca, sí que podríamos resolver dónde deberían de estar las articulaciones de ese manipulador para que precisamente estuviera en ese sitio, ¿no? Donde está ese objeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la idea. La idea del modelo cinemático directo es encontrar esas igualdades para resolver esas incógnitas que tenemos, ¿no? Establecer el camino este a través de este camino A, que es a través del manipulador o del sistema mecatrónico articulado, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ya dijimos que, bueno, la situación final de la herramienta, ¿no? Pues va a estar en función, ¿no? Respecto a la base del robot, pues podemos establecer una función, ¿no? Ya lo hablamos en la introducción, que si lo busco por aquí, es esa relación que teníamos, no, era la lección anterior, sí, la semana anterior, sí, la introducción, aquí está. No, esta es la presentación, perdón. Que cuando presentamos el problema, ¿de acuerdo? Es establecer esta relación de aquí. Es decir, la posición de la herramienta pues, dependerá de dónde pongamos cada una de las articulaciones. ¿De acuerdo? Ese es el problema que se trata de resolver con la cinemática. Es decir, de dónde tenemos la herramienta, pues en qué posición tiene que acabar cada una de las articulaciones para que la herramienta alcance esa posición y orientación en el espacio. ¿De acuerdo? Como por ejemplo el de llevarla aquí a donde está el objeto. Bien. Ese modelo que nos establece esa relación, ¿de acuerdo? De dónde está la herramienta como función, perdón, como esa función de dónde está la herramienta, ¿no? Esa función R, ¿no? Que era la que veíais antes. De dónde está la herramienta es una función de las articulaciones, ¿no? Si le llamamos Q. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este camino A es un modelo del robot en el que vamos a establecer una serie de sistemas de coordenadas a lo largo de sus articulaciones para relacionar la herramienta con la base del robot. Y de esta forma, en cada una de esas articulaciones tendrá una incógnita que será su articulación, la posición de esa articulación, y de esa forma podemos expresar la posición de la herramienta respecto a la base en función de todas esas incógnitas. ¿De acuerdo? Bien, ese es el modelo que nosotros estamos persiguiendo. De esa forma, si vamos poniendo esos sistemas de coordenadas en cada uno de los ejes, pues podemos establecer una matriz de transformación entre
el eje 1 y el eje 0, entre el eje 1 y el eje 2, así hasta terminar, hasta llegar a la herramienta. ¿De acuerdo? Si componemos todas estas transformaciones, como ya sabemos, pues conseguimos una transformación entre el último sistema de referencia, que será el de la herramienta, con la base. ¿De acuerdo? Y así, de esta forma, tendríamos esa función que nos establece dónde está la herramienta del valor de las articulaciones. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Conseguir esa matriz de transformación que va a ser una matriz con incógnitas. Las incógnitas van a ser exactamente las articulaciones del manipulador. Y para eso, la estrategia a seguir sería utilizar un sistema de referencia que lo iríamos colocando en cada elemento móvil de la estructura. Y entre dos elementos móviles de la estructura, pues podemos establecer una consecutivos, ¿no? Que sean dos elementos móviles consecutivos de la estructura, podemos establecer una matriz de transformación entre ambos y que finalmente podremos establecer un determinado modelo que nos va a describir cómo se compone componiendo toda esa matriz, y tendremos un modelo en el que podamos tener, pues, como incógnita todas esas articulaciones, ¿no? Y saber la posición de la herramienta respecto a la base. Es decir, al final vamos a tener simplemente una matriz de transformación con incógnitas, ¿de acuerdo? Ese es el modelo cinemático directo. Bueno, antes de seguir, vamos a hablar de algunos conceptos importantes, ¿no? Lo digo porque a partir de ahora vamos a utilizar un lenguaje para explicar o para referirnos a ciertas cosas en cuanto al espacio en cuanto a los modelos, ¿no? Como estamos hablando ahora de modelo cinemático directo, más adelante de modelo cinemático inverso, también articulaciones y el espacio de trabajo del manipulador, etcétera, pues es importante que haya varios conceptos que lo tengamos claros, ¿no? En una estructura articulada vamos a tener articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces se denomina variable articular al conjunto de todos los valores que pueden conseguirse, que pueden alcanzarse, ¿vale? Que ofrece unos determinados grados de libertad, ¿de acuerdo? En un determinado eje respecto a otro anterior, ¿de acuerdo? Una variable articular pues será una variable que pueda tomar cualquier valor en un determinado rango que está describiendo el grado de libertad que tiene una determinada parte de la estructura respecto a otra, ¿de acuerdo? Luego se conoce como vector articular al conjunto de todas esas articulaciones, ¿de acuerdo? De todas esas variables anteriores que hemos hablado, ¿de acuerdo? De ese manipulador o mecanismo, ¿no? Como ya decimos, en general, ¿no? Un mecanismo articulado, ¿no? Entonces, si todo ese vector articular, pues, por ejemplo, está en una posición determinada y cada articulación tiene un valor concreto, pues a eso se le llama configuración, ¿de acuerdo? Configuración del robot o del mecanismo, ¿no? Entonces, como resultado de esos valores articulares que tienen un valor concreto, pues el mecanismo o el robot tendrá una posición concreta. Y a eso se le llama configuración. Bien, por lo tanto, pues con esto se le llama espacio articular al conjunto de todos los vectores asociados a un determinado manipulador o mecanismo, que también se le suele denominar coordenadas generalizadas, ¿no? Pero bueno, por no liarnos mucho, nosotros vamos a utilizar espacio articular. Espacio articular se refiere al espacio compuesto por, digamos, por ejemplo, el espacio n-dimensional compuesto por las n-articulaciones de nuestro mecanismo o manipulador, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, podemos diferenciar con en otro espacio en el que sería el espacio cartesiano. El espacio cartesiano es el que nosotros estamos acostumbrados para expresar la posición y orientación en el espacio. Es decir, el mismo que hemos hablado anteriormente cuando estábamos ubicando algo en el espacio para calcular su matriz de transformación homogénea en los problemas anteriores, ¿no? Bueno, pues simplemente es un conjunto de ejes ortogonales, ¿no? Que se usan como sistema de referencia
para una determinada posición, por ejemplo, la del efector final o herramienta, ¿de acuerdo? También, bueno, aquí no está puesto efector final, pero efector final se le denomina la herramienta, ¿no? La herramienta con la que el mecanismo manipulador trabaja o realiza un determinado trabajo, ¿no? De manipulación, ¿no? Que también se le llama espacio operacional, ¿no? Como veis hay muchos nombres, pero nosotros vamos a tratar, yo voy a tratar de siempre referirme a espacio articular, espacio cartesiano, ¿de acuerdo? Para que no haya mucha confusión. Y luego el vector de actuación, está claro que la actuación, ¿no? Es el conjunto de órdenes que tendríamos que enviar a un determinado mecanismo para que se mueva, ¿no? Es decir, para que actúe, ¿no? Y se modifique su posición en el espacio físico, ¿no? Bien, pues todos esos valores de actuación son, las órdenes que tenemos que mandarle a los motores que mueven el mecanismo, es decir, a las articulaciones, al vector de las articulaciones, a cada articulación. Es decir, también hay un espacio, estábamos hablando, por un lado, si lo veis claro, por un lado está el espacio cartesiano en el que nosotros estamos acostumbrados a movernos, posición, orientación, y el espacio articular, es decir, el valor de cada una de las articulaciones, ¿no? Que, por ejemplo, sería, llevándolo a un ejemplo de nuestro cuerpo, pues el valor de cada una de nuestras articulaciones, de nuestro brazo, ¿no? Nosotros no somos conscientes del movimiento de esas articulaciones, lo hacemos de forma inconsciente y por eso este tipo de problemas suele ser un poco más complejo a la hora de entenderlo, ¿no? Por ejemplo, el de un vehículo móvil moviéndose en el espacio nos resulta más sencillo, ¿no? De hecho, porque nosotros estamos continuamente, de forma consciente, la mayoría del tiempo, resolviendo ese tipo de problemas cuando estamos conduciendo, ¿no? Como ir con un vehículo terrestre con 4 ruedas de un sitio a otro, ¿no? Bien. Bueno, pues en el caso de las articulaciones, nosotros no somos conscientes de cómo al mover nuestros brazos, nuestra articulación, nuestro cuerpo, ¿no? Qué ángulo estamos moviendo cada articulación para conseguir que la mano o el pie se pongan en una determinada posición, ¿de acuerdo? Lo hacemos de forma inconsciente y por eso este tipo de problema pues, es más complicado, aparte de también la orientación en el espacio, que es más compleja que la posición, por ejemplo, en un plano, ¿no? Bien, pues este espacio de actuación sería, por ejemplo, la tensión que le damos a cada uno de los motores para que se muevan, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que hay un espacio de actuación, que sería las órdenes que mandamos a cada uno de esos motores para que se muevan, que estarán evidentemente relacionados con los ángulos que queremos que alcancen o la distancia que queremos que alcancen esas articulaciones de nuestro mecanismo, ¿de acuerdo? Y eso conseguir llegará al manipulador o mecanismo de forma que esté ubicado de una forma concreta en el espacio, su posición y orientación concreta en el espacio cartesiano, que es en el que nosotros vamos a trabajar, como siempre lo hemos hecho, ¿no? El espacio cartesiano. Bien, bueno, pues ya después de haber hablado de estos conceptos, pues bueno, cuando los utilicemos más adelante, pues ya poco a poco nos iremos centrando en lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bien, importante en este punto en hacer estas distinciones. Bien, bueno, pues para establecer un modelo cinemático, pues os podéis imaginar, ¿no? Si tenemos un manipulador que por lo general para conseguir cualquier posición u orientación en el espacio, ¿no? Un mecanismo cualquiera o robot, ¿no? Manipulador, pues necesita 6 grados de libertad, ¿no? Lo que sería la posición y la orientación, ¿no? Los 3 ángulos de orientación y las 3 ejes de posición en el espacio, ¿no? Como mínimo son 6, ¿no? 6 grados de libertad que necesitará 6 articulaciones, ¿no? Entonces, estamos hablando, como hablábamos anteriormente, de que tendremos que poner un sistema de ejes coordenados a lo largo del mecanismo, de sus articulaciones, pues vamos a tener que poner 6 sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? O si tiene más articulaciones, porque podría tener más, 7 u 8, ¿no? Pues tendríamos que poner toda esa cadena de ejes coordenados a lo largo del mecanismo, ¿no? Pues ya podéis imaginar que son muchos ejes, ¿no? Lo que hay que poner. Y si no atendemos a hacerlo de una forma ordenada, pues para empezar nos podemos confundir mucho y también, por otro lado, cuando consigamos obtener un modelo cinemático, pues no se parecerá nada el modelo cinemático de un mismo mecanismo que saque una persona de otra, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar algún tipo de estándar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues este estándar es el que se estableció Dennett y Hattenberg
cuando se empezó a trabajar con este tipo de mecanismos, ¿no? Manipulador en 1955. Y es simplemente un conjunto de reglas para ir estableciendo dónde y cómo poner cada uno de esos sistemas de referencia. ¿De acuerdo? Que estarán ubicados en elementos concretos de nuestro mecanismo. Bien, a la hora de colocar esos sistemas de referencia van a aparecer una serie de parámetros que nos van a relacionar los sistemas de referencia, cada par de sistemas de referencia, ¿no? Cada sistema de referencia con el anterior. De forma que irán apareciendo variables que nos van a servir para introducir esas variables articulares, ¿de acuerdo? Y describirán cómo son las transformaciones entre esos sistemas de coordenadas. Bien, pues muchas veces, y eso es lo que nos va a pasar, y por eso vamos a hacer varios ejemplos hoy, estas reglas, pues claro, es verdad, está muy bien, ¿no? Nos establece un marco en el que nosotros vamos a seguir unas determinadas reglas para tener una forma estándar, ¿no? Una convención así para obtener unos modelos que si lo hace otra persona, pues podamos comparar directamente y podamos entendernos, ¿no? Cuando estamos hablando de un modelo cinemático, ¿no? Bien, pero la cuestión es que eh, que muchas veces, y va a ocurrir, bueno, lo digo ahora, pero luego con los ejemplos se van más sencillos, que estos ejes de las articulaciones, cuando tienen situaciones particulares, que suelen ser lo más habitual, ¿no? Como por ejemplo ejes paralelos o ejes que se cortan en el espacio, pues hay muchas indeterminaciones a la hora de ir colocando los sistemas de coordenadas en cada uno de los ejes, ¿no? Por lo tanto, al salir tantas indeterminaciones, pues hay que tomar alguna decisión en cómo resolverlas, ¿no? Y eso es, en este método, pues una de las cuestiones, digamos, más importantes, ¿no? A la hora de ver cómo se resuelven esas indeterminaciones, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ya con detalle de qué se trata esto, ¿no? Si tenemos un manipulador con n grados de libertad, ¿de acuerdo? Es decir, tiene n articulaciones y por lo tanto tiene n-1 elementos rígidos que los unen, ¿de acuerdo? Cada par de articulaciones tendrá que estar unido con un elemento rígido, ¿de acuerdo? Y así se construye nuestro mecanismo. Bien, para empezar, habrá una base estática que no se mueve, en el que estará el enlace que llamamos 0. Y cada elemento se irá relacionando con el anterior, es decir, el siguiente elemento se relacionará con el 0, el siguiente con el 1, el siguiente con el 2, y así hasta que lleguemos al final, donde el final de la cadena cinemática, que podemos llamar, que sería todas esas articulaciones que están relacionadas o conectadas a través de un elemento rígido, ¿no? Hasta llegar al final, que sea el efector final o herramienta, ¿no? Bien, pues todo eso se relaciona, cada par de sistemas de coordenadas con dos ejes consecutivos, utilizando algunos parámetros geométricos, ¿de acuerdo? Son en concreto 4, ¿vale? Aquí vemos, por lo general, dos eslabones que se suele llamar, ¿no? Esto de link I-1, link I, es el eslabón I-1 que une el eje de la articulación I-1 con el eje de la articulación I. El eslabón I que conecta, que enlaza el eje I+1 con el eje I, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues respecto a esto, pues si tenemos un eje cualquiera, I-1, que es una determinada articulación en este eje, y otra articulación en un eje Y cualquiera, este que tenemos aquí, ¿vale? Son dos rectas que en el espacio pues se cruzarán, por lo general, ¿de acuerdo? Eso está claro, ¿no? Bien, entonces la distancia a lo largo del, su perpendicular común, porque si dos rectas que se cruzan, pues no se cortan en ningún punto del espacio, pero sí van a tener una perpendicular común, ¿de acuerdo? Y esa perpendicular común, pues habrá una distancia, ¿no? Entre el eje I-1 y el I, ¿de acuerdo? Bueno, lo podía haber hecho con el otro para que sea la sub I, pero bueno, da lo mismo. Y esa será la distancia a sub I.
Es decir, la distancia del eje I-1 al I a lo largo de una línea normal a los dos ejes. ¿De acuerdo? Ese sería el primer parámetro. A sub I, menos 1. Bien, siguiente parámetro. Ángulo alfa I-1. El ángulo entre el eje o articulación I-1 y la I. Sobre ese ángulo medido sobre el eje anterior que hemos hablado, la perpendicular común. ¿De acuerdo? El signo pues vendrá dado por la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Es decir, ese ángulo es en el plano formado por el eje I y el I-1, ¿de acuerdo? También estará la perpendicular común, por supuesto, ¿no? Pues el ángulo en ese plano medido sobre ese eje, ¿de acuerdo? Perdón, el ángulo de esos dos, entre esos dos ejes medido sobre la perpendicular común, ¿no? Sería este ángulo que tenemos aquí abajo, alfa I-1. El ángulo que forman los dos ejes, ¿no? Que el ángulo formado entre los dos ejes, ¿de acuerdo? Bien, luego hay otro parámetro más de distancia que sería, perdón, la distancia, si tenemos una perpendicular común, aprovechando este punto que hemos puesto aquí, ¿no? Que se intersecciona aquí, ¿de acuerdo? Y la perpendicular común de los siguientes dos ejes, I más 1, que se intersecciona aquí, en este punto, ¿vale? Pues sobre el eje I, aquí hay una distancia entre el origen, porque ahí es donde pondríamos el eje de coordenadas, pues habría una distancia a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? Entre el eje Y y el I más 1, en este caso, ¿no? Como estaba hablando, ¿no? Y esa sería la distancia de su I. Es decir, la distancia de su I, distancia a lo largo del eje Y, desde el punto donde se intersecciona con A sub I menos 1, que es la perpendicular común con el eje anterior, y donde también se intersecciona con A sub I, que es la perpendicular común con el eje I más 1. ¿De acuerdo? Pues hay una distancia a lo largo del eje Y. Y por último, tenemos otro ángulo, que sería ángulo θ sub I, que es el ángulo que lo forman las perpendiculares comunes de los ejes. ¿De acuerdo? Entonces, para el eje Y, pues sería el ángulo formado entre A de I menos 1 y A sub I. ¿De acuerdo? Que es este que tenemos aquí. Es decir, tenemos aquí la perpendicular común A sub I y la A sub I menos 1. ¿De acuerdo? Esta y esta de aquí abajo. ¿De acuerdo? Y esos ángulos que forman este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad esa distancia está aquí. Si ponemos la perpendicular común aquí, pues sería este ángulo, ¿vale? Aquí me pasa un poco con el ángulo. Porque aquí hay una distancia de sub I, ¿no? Si hacemos una paralela, la tenemos aquí y aquí tenemos el ángulo θ sub I, ¿de acuerdo? Es decir, el ángulo que forman entre el eje I más 1 e I a lo largo de A sub I, ¿vale? Bien, pues entonces tenemos 4 parámetros, 2 de distancias y 2 de giro, ¿de acuerdo? Bien, bueno, me podéis preguntar cualquier cosa en cualquier momento, ¿de acuerdo? Aunque ya os digo que esto lo vamos a ver conforme vayamos avanzando, le vamos a ir dando más forma al meternos incluso en problemas concretos, ¿no? Y se ve más fácil. De momento nos quedamos con que hay 4 parámetros que nos va a definir el sistema de referencia que nosotros pongamos en el eje Y con el del I más 1. Y así cada par consecutivo de sistema de referencia. ¿De acuerdo? Y van a estar relacionados por esos 4 parámetros. Es decir, los 4 parámetros que van a describir 2 giros y 2 desplazamientos en el que convertiríamos, por ejemplo, el sistema de coordenadas en el eje I más 1 en el I. ¿De acuerdo? Como hemos hecho los problemas que hemos hecho anteriormente. ¿De acuerdo? Perdón. Bien, de esa forma hemos establecido una relación entre los sistemas de coordenadas de cada par de articulaciones. ¿De acuerdo? Poniendo un eje. Y de esta forma, si ponemos un eje, el iésimo
la iésima articulación sobre, podríamos definir un eje Y, ¿de acuerdo? Y de esa forma, ese eje Y, que lo tendríamos aquí, pues rotando a lo largo del eje Y, podemos rotar respecto al eje Y o respecto a su Y, y también con desplazamiento, es decir, tendríamos una revolución, un giro de θ1 respecto del eje Y que hemos puesto, o bien en esa dirección del eje también podríamos desplazarnos un desplazamiento de su Y. Estos dos son los que van a representar articulaciones, ¿de acuerdo? Θ sub I y D sub I. Es decir, esta para articulaciones de revolución, es decir, de giro, cuando este eslabón y este eslabón, pues su movimiento relativo sea de giro respecto al eje Y, ¿de acuerdo? Una articulación de rotación. Y esta cuando el grado de libertad, o sea, el desplazamiento, el movimiento relativo que pueda haber entre un eslabón y el anterior, pues sea un desplazamiento a lo largo de un eje, ¿de acuerdo? En lugar de un giro, ¿vale? Si tuviéramos una articulación de revolución, de giro, tendríamos aquí, pues en θ sub I, perdón, que estaba poniendo 1, sería la articulación. Si fuera una prismática, sería D sub I. Otra vez estaba poniendo 1, pues sería D sub I, ¿de acuerdo? Es decir, de esos 4 parámetros, resulta que uno de ellos va a ser la articulación, efectivamente, que va a haber entre pues, cada par de articulaciones, perdón, de eslabones, ¿no? Es decir, uno de los 4 parámetros va a ser la incógnita y los otros 3, perdón, pues lo tendremos que determinar y será un valor fijo en función de la estructura o la morfología del mecanismo. ¿De acuerdo? Ahora, hay situaciones que, bueno, las voy a enumerar ahora, pero luego nos las vamos a encontrar y vamos a verlo con más detalle y se va a entender mejor estas cuestiones, ¿no? Que sería, claro, si los ejes Y e Y menos 1 resulta que se cortan en un punto, no hay perpendicular común. ¿De acuerdo? Entonces resulta que el parámetro AI menos 1 no existe. ¿Vale? Claro, no es problema de que no exista ese parámetro, es decir, vale, es cero, pues fenomenal, pero claro, que sea cero no es ningún problema, pero el problema es que al no haber perpendicular común, ¿qué ocurre con el ángulo? Este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que está definido sobre la perpendicular común, ¿de acuerdo? Y el alfa sub i, que es también el ángulo entre esos dos perpendiculares comunes. Si nos quedamos sin perpendiculares comunes, pues mm, se nos va a quedar indeterminaciones de no saber cómo vamos a resolver eso, ¿no? Bien, entonces, también, por otro lado, si nosotros vamos sumando articulaciones y tenemos articulaciones desde la primera hasta la última, es decir, desde 1 hasta n-1, ¿vale? Pues puede ser que en la primera articulación no sepamos dónde ponerla, ¿no? Es decir, porque cuando pongamos la articulación 1, pues tendremos que estar en θ sub 1, ¿no? Y entonces estaremos es posible que vamos a contar con el siguiente eslabón y por lo tanto no sabemos dónde ponerla, ¿no? Y lo mismo ocurre con la final, ¿de acuerdo? Sin embargo, vamos, estas cosas las vamos a ver ahora con detalle, ¿no? Entonces se eligen, se toma un criterio común, ¿de acuerdo? Es que si la primera rotación es de rotación, ¿de acuerdo? Se elige de forma que la distancia de sea cero. Y cuando es prismática, o sea, cuando sea prismática, o sea, o sea, cuando hay un desplazamiento, ¿no? Pues se elige de forma que de 1, pues, perdón, voy a quitar esto de aquí para que se vea. Eh, esta, pues, que elegirla de forma que este ángulo sea cero, ¿de acuerdo? Porque estamos en una prismática y por lo tanto ese ángulo no nos interesa. Entonces, fijaros que cuando tengamos eh, articulaciones de revolución, de giro, pues tratemos de que sea cero D, y cuando tengamos
articulaciones prismáticas que permiten el movimiento longitudinal, ¿no? Pues que tratemos que sean cero las titas, ¿no? ¿De acuerdo? Y también eso se puede aplicar en el caso de cuando vayamos a poner articulaciones las últimas, ¿no? Como la de la herramienta, ¿no? En este caso con dn y tita sub n, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a avanzar. Bueno, pues resulta que, bueno, si ya tenemos una forma concreta de resolver problemas, de ir colocando sistemas de referencia y obtener un modelo concreto, todos usando las mismas reglas, pues fenomenal. Pero resulta que tenemos indeterminaciones, lo que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza ahora cuando empecemos a hacer un ejemplo. Bien, pero bueno, pues para que sea más difícil todavía, ¿no? Hay dos versiones de este método de Navier-Hattenberg. Está el estándar y el modificado. Bien, bueno, existen dos porque realmente el primero, este de H1 primero, pues cuando se sacó, pues luego posteriormente se vio que también podía ser una ventaja hacerlo de otra manera. Y vamos a verlo, a qué nos referimos con esto. En el de H1, como estáis viendo aquí, en el eje Y se pone el sistema de coordenadas I-1. ¿De acuerdo? Entonces, en el eje de la articulación I+1 se pondrá el sistema de coordenadas I. ¿De acuerdo? Y se relacionan pues con los parámetros pues que le corresponden, ¿no? ¿De acuerdo? I y D, ¿de acuerdo? Bueno, pues luego más adelante se vio que también que se podría poner mejor pues para intentar eliminar indeterminaciones, pues que el eje Y se ponga sobre la articulación I, ¿no? Que es mucho más claro, ¿no? Incluso. Y sobre el I+1, pues el sistema con el I+1. Bueno, aunque aquí no está dibujado, pero bueno, está el I-1 con el I-1. ¿De acuerdo? Y sus parámetros correspondientes, ¿no? A de I-1, D sub I, alfa sub I-1 y tita sub I. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues da igual que usemos un método que otro, pero la cuestión es que la matriz de transformación entre el eje I-1 y el I lo podemos calcular perfectamente porque ya hemos definido cuatro parámetros que nos va a definir un desplazamiento, una rotación, otro desplazamiento y una rotación. Bueno, en DH2 también lo podemos hacer igual, salvo que, bueno, los parámetros pues cambian un poquito al poner los ejes Y sobre las articulaciones Y, ¿no? Es decir, vamos a tener una rotación, un desplazamiento, una rotación y un desplazamiento. Y de esta forma, haciendo esta composición de movimiento, ¿de acuerdo? Sobre lo de desplazamiento y las rotaciones para convertir un sistema de coordenadas en otro, es lo que hemos hecho en los problemas anteriores, ¿no? Así eh, conseguimos precisamente lo que estamos buscando, la matriz de transformación entre el eje Y y el I-1. Si esto lo hacemos a lo largo de todo el mecanismo, desde la base hasta el extremo, pues vamos a conseguir toda la matriz de transformación de cada par de articulaciones hasta el final. Y si componemos toda esa matriz de transformación homogénea, ya tendríamos una transformación desde la herramienta o efector final hasta la base. ¿De acuerdo? Donde tendremos una serie de elementos que serán las articulaciones que serán nuestras incógnitas. Los tita sub I o D sub I. ¿De acuerdo? De cada eje. Sub I porque es del eje Y. Si tiene 6 ejes, pues habrá 6 y habrá desde D o tita 1 hasta D o tita 6. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Bueno, vamos a entrar en detalle con cada uno de estos dos métodos. Por ejemplo, con DH1, las reglas, ¿no? Para construir el modelo cinemático. Bien, pues empezamos. En DH1 hemos dicho que el eje, en este caso, I+1, lo ponemos sobre
la articulación Y, ¿vale? El eje de la articulación Y. Pues ahí, en ese eje de la articulación Y, ponemos Z sub I. Aquí lo tenemos. Es decir, sobre el eje, bueno, nos ponemos, hemos dicho el eje Y, ¿no? Pues venga, este. Sobre el eje Y ponemos el Z I menos 1, ¿vale? Aquí debería poner I menos 1, ¿no? O no, porque hemos dicho así, AG I más 1, ¿vale? Pues el frame o el sistema de referencia I lo ponemos sobre el eje I más 1 de nuestro mecanismo, el eje, la articulación I más 1, ¿de acuerdo? Siendo el eje Z el que va en la dirección del eje de la articulación, ¿vale? En esta dirección, ¿de acuerdo? Bueno, bien, el origen está, el origen del sistema de coordenadas I está en el mismo sitio, en el I más 1, donde llega a su I, ¿de acuerdo? Esta perpendicular común, si os acordáis, llega a un punto que está aquí y ese es el origen del sistema de referencia I, que acordáis que siempre lo poníamos así entre llaves, ¿no? Bien, no se me ve muy bien ahí, pues lo ponemos aquí. Este sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas, es la intersección de la perpendicular común con el eje anterior, ¿no? Bien, bueno, seguimos. Bueno, pues, bien, también el eje X del sistema de referencia lo ponemos en la dirección de la perpendicular común. ¿De acuerdo? Pues ya está, ya tenemos el sistema de referencia bien ubicado. Es decir, ponemos los ejes Z en las direcciones de los ejes de la articulación, ¿de acuerdo? Y los ejes X en la dirección de la perpendicular común entre la articulación actual y la I menos 1. Ya está determinado el sistema de coordenadas completo, porque el eje Y irá en la dirección correspondiente para tener un sistema de referencia de estrógeno, es decir, con la regla mano derecha, ¿de acuerdo? Normalmente el sistema de coordenadas Y no se pone porque es redundante ya, se sabe a qué dirección va en función de cómo está Z y X, ¿no? Entonces, aquí en el modelo cinemático nos vamos a preocupar principalmente de poner X y Z, ¿de acuerdo? El Y no nos importa, ¿no? Y de hecho, si lo representamos, pues incluso hasta nos despista porque nos pone mucha más... al tener que poner también los ejes Y, pues nos podemos despistar un poco, ¿no? Bien, bueno, aquí hay cuestiones, problemas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no hay una perpendicular común? ¿Dónde pongo el eje X? Pues ahí hay un problema, ¿de acuerdo? Ya tenemos ahí el primer problema, ¿no? Que ya lo veremos. Y luego, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de Denner-Hattenberg, el estándar, el de H1, ¿qué ocurre con el sistema de coordenadas N, que está en el extremo? Porque el n debe estar sobre el eje I más 1. Perdón, n más 1. Pero no hay n más 1. Llega hasta n. ¿De acuerdo? ¿Dónde lo ponemos? Pues normalmente, para facilitar las cosas, pues se pone igual que el n menos 1. Y se acabó. Y así se resuelve el problema. ¿De acuerdo? Es decir, el zn se pone como el zn menos 1 y xn pues se pone normal. ¿De acuerdo? Al plano que forme. Bien. ¿Qué ocurre con DH2? Bueno, en DH2, si acordáis, ponemos el sistema de coordenadas Y sobre el eje Y, la articulación Y. Bueno, pues el origen, pues igual que antes. El origen está donde llega la perpendicular común, ¿de acuerdo? Del siguiente, en este caso, a su Y. Aquí tenemos el eje Z en la dirección del eje y X en la dirección de la perpendicular común, ¿de acuerdo? Igual que antes. Y ya está, todo definido. Problemas. O sea, pues seguiremos teniendo problemas cuando la perpendicular común no exista, ¿vale? Cuando no tengamos una perpendicular común, pues tendremos un problema.
Y eso es bastante habitual. Iba a decir común, pero para que no sea redundante, es bastante habitual. Porque los ejes en las estructuras de manipuladores muchas veces van a cortarse en un punto en el espacio o van a ser paralelos. Entonces no vamos a tener esa perpendicular común y ya veremos cómo ponemos el eje X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este caso, en DH2, el problema está en ¿qué hacemos con el eje 0? Va sobre la articulación 0 y articulación 0 no hay. Hay desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Bueno, pues normalmente se pone exactamente igual que la 1 y así nos quitamos un problema. Y la ponemos exactamente igual y así nos quitamos hasta parámetros, porque como es exactamente igual, pues no hay ni distancias, ni ángulos, ni nada. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues y esta última parte, pues incluso lo veremos mejor cuando se nos dé el caso, ¿no? Es decir, cuando tenemos la última articulación, que es de giro, pues ¿quién cómo se pone, no? Pues se pone en la dirección de x n menos 1, ¿de acuerdo? Cuando no hay ángulo con la anterior y de forma que d sub n sea 0. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tratar de hacer parámetros nulos para simplificar el modelo, ¿de acuerdo? Bien, pues algo que lo comentaba antes, ¿no? Pues bueno, tanto en DH2, igual que comenté antes, ¿no? Como en DH1, pues tendremos una matriz podemos conseguir una matriz de transformación entre los ejes Y e Y-1, ¿no? Con esa concatenación de desplazamientos y rotaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esa forma, pues ya tenemos definido una matriz de transformación. ¿De acuerdo? Con esas transformaciones y con esos desplazamientos y rotaciones entre los ejes Y e Y-1 ya tenemos una matriz de transformación. Esta en DH1 y esta en DH2, ¿no? Por lo tanto, podemos establecer la matriz de transformación de cada par de ejes y fijaros que en cada una de ellas pues tendremos, si en una matriz tenemos un eje, una articulación de rotación, pues tendremos aquí las incógnitas, ¿no?, de esa articulación. Si fuera prismática, pues tendríamos la variable de desplazamiento, ¿de acuerdo? Esas serían las incógnitas, ¿no? Entonces, con cada transformación habrá una incógnita que será correspondiente a una variable articular. Y de ahí pues tendríamos pues todas las incógnitas, ¿de acuerdo? Cuando multipliquemos todas las matrices, pues tendríamos pues todas las variables articulares en una matriz, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Tenéis alguna pregunta? Esto es muy general y seguramente os tenéis muchas dudas, pero lo siguiente sería hacer un ejemplo. ¿Vamos con el ejemplo? ¿O tenéis alguna cuestión antes? No, por mi parte vamos al ejemplo. ¿Sí? Vaya a verlo todo más claro. Bien. Bueno, por ejemplo, este manipulador de Mitsubishi, ¿de acuerdo? Que como veis aquí tenéis dos imágenes, ¿no? Una que se ve, pues, son dos diferentes, ¿no? Una se ve extendido hacia arriba con la herramienta girada 90 grados formando 90 grados respecto a esta, que hay dos eslabones, ¿no? Con esta articulación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la herramienta, aquí tendremos otro eje y aquí tenemos otro, ¿no? En esta se ve más claro, aquí tenemos una base y aquí tendremos un eje que permite el giro así de rotación, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, el giro pues estará en el plano horizontal, ¿no? Y permitirá el giro así del manipulador, ¿de acuerdo? Y eso se le suele denominar cintura, ¿de acuerdo? Pues antes para realizar un modelo cinemático, pues se suele hacer un esquema para simplificar, ¿no? Y se suele poner, pues, por ejemplo, si tiene en la,
perdón, en el caso de articulaciones de rotación se suele poner este disco, ¿no? ¿De acuerdo? Para indicar que puede girar en ese sentido y como veis, este sería el giro de la cintura, que permite al manipulador orientarse así, girar alrededor del eje vertical, ¿no? Bien, luego el siguiente eje, la siguiente articulación es esta que tenemos aquí, que permitirá, pues, si este sería el siguiente eslabón, pues elevarlo o bajarlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Viéndolo en este plano que tenemos aquí, ¿no? Bien, pues ese sería un eje que vemos aquí, que sería perpendicular a esta foto que tenemos del manipulador, ¿no? Por lo tanto, lo tendríamos aquí, un eje así, este eje sería así vertical, y haría un giro en este sentido, ¿vale? Bien. La siguiente, otra articulación de rotación, ¿vale? Tal como lo tenemos en el plano, pues esta articulación permitiría que este eslabón respecto a este que tenemos aquí, pues podría realizar un giro, podría elevarse más, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no lo he dicho, este de antes se suele denominar hombro y este codo, ¿de acuerdo? Por analogía con el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Vale, pues este eje, veis que es paralelo a este, es perpendicular, tal como está la fotografía así de perfil, pues es paralelo a este, es así, y este tendríamos este giro. Luego ya, si llegamos aquí al extremo, donde está la herramienta, pues ya tendríamos un giro aquí, que también es, tal como esta foto de perfil, perpendicular al plano, o sea que tendría un eje paralelo a los anteriores, ¿de acuerdo? Y tiene otro grado de libertad, ¿de acuerdo? Solo tiene 5, ¿no? Como vemos aquí. El otro lo que permite es girar, rotar la herramienta, ¿de acuerdo? Que sería un eje que estaría en este sentido y permite rotar la herramienta para orientarla. Tiene 5 grados de libertad, pues le faltaría uno para tener todos los grados de libertad posibles en el espacio cartesiano. Es decir, le falta una rotación en la herramienta. Por ejemplo, pues el giro que nos permitiera en este plano, pues hacer así, ¿no? Poder elevar o bajar la muñeca, ¿no? Bueno, bien, pues según esto, con este modelo, pues tendríamos que establecer cuál sería el modelo cinemático, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponernos sobre esta y vamos a ver ese modelo. Fijaros que, bueno, aquí está ya la solución, que está aquí la tabla, ¿vale? Pero no nos vamos a parar ahora mismo ahí, vamos a empezar paso a paso. Es decir, tenemos aquí el esquema y nosotros aparte vamos a ir dibujando nuestro esquema. Bien. Bueno, lo vamos a hacer en DH1, que es como dice aquí la tabla. DH1, si no acordamos, DH1 nos dice, empezamos, ponemos el eje I más 1 sobre el eje I, ¿vale? La articulación I. Bueno, pues la primera articulación, perdón, la primera articulación, que es esta de la base, este eje, lo he dibujado fatal. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Este eje de aquí. Pondríamos ¿cuál? ¿Cuál sería? Articulación 1, Sería la cero, ¿no? la 0, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? En esa dirección. El eje X, no sabemos, no tenemos ninguna perpendicular común, lo podríamos dejar de momento, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo solo tenemos, perdón, si representamos aquí paso a paso, solo tenemos Z0. Yo el X en principio no sabría dónde ponerlo porque no tenemos ninguna perpendicular común. Vamos a poner Z1. Z1 se pone con el eje de la articulación Z1, pues será con la articulación 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la articulación 2? Esta de aquí, ¿no? ¿Verdad? Que es la que hemos puesto en este sentido así, ¿no? Que aparece aquí, así, ¿no? Lo pondríamos así en este sentido, Z1. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos dos Z puestas. ¿Cuál es la perpendicular común?
¿Hay perpendicular común a estos dos ejes? Sí, hacia la derecha, ¿no? Perpendicular común a dos rectas que se cruzan en el espacio. Se cortan en este punto. No hay perpendicular común. ¿De acuerdo? ¿Se ve claro? Me podíais decir también que, bueno, podíais haber puesto Z0 si este es el suelo, aquí abajo. ¿De acuerdo? Pero si nos acordamos y volvemos atrás, nos decía que el frame, el primero, bueno, esto hablaba del N, sí, porque en DH1 que se quede indeterminado es el N. Por lo tanto, en este no es el caso. Pero es muy habitual, aunque algunas veces no se hace, en que se podría, que se pone el 0 y el 1, se pone, o sea, el sistema de coordenadas de la base, que sería el 0, el inicial, se pone en el hombro, ¿de acuerdo? Por simplicidad, por eliminar algún parámetro del modelo. Pero aunque lo pusiéramos aquí abajo, estas dos rectas se siguen cruzando, cortando en el espacio. No hay perpendicular común. Está claro, ¿no? Por lo tanto, nos quedamos con esa incógnita. ¿Nos tendríamos que preocupar o no por eso? En principio no. Uy, perdón, lo he borrado todo. No era mi intención. No es necesario. Podemos seguir adelante. ¿Vale? Y veremos cómo más adelante, pues al final acabaremos sabiendo dónde colocarlo mejor. ¿De acuerdo? No hay que ponerse, no hay que perder los nervios por eso. Porque los Z sí sabemos exactamente dónde ponerlos, que son donde están los ejes de las articulaciones. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos Z0 y Z1, ¿no? Bien. Perdón, me he ido al otro. Bien, ya decía yo que lo había borrado demasiadas cosas sin darme cuenta. Bueno, bien. Bueno, pues la cuestión. Bueno, pues tenemos Z0 y Z1. ¿Dónde ponemos X? Pues yo lo sabría decir. Es la perpendicular común, no hay ninguna perpendicular común. En fin. Z2 la pondríamos con el eje, con la articulación 3, ¿verdad? Hemos pasado ya la 1, la 2 y esta es la 3. Si os acordáis, esta es la cintura, el hombro y el codo. ¿Dónde ponemos el codo? Fijaros, como se ha puesto ahí, igual lo podríamos poner en esta dirección. Si este es el eje Z, este podría ser el eje en esta dirección, ponerlo en esta dirección, ¿no? Perpendicular, aquí uno tendrá, aquí esto define un plano, ¿vale? Pues tendríamos los ejes o aquí, o en esta dirección, o en esta de aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Si lo ponemos aquí, pues lo tenemos más claro. Y el Z2, que estará a una determinada distancia, ¿no? Porque este ya sí que está aquí, y aquí este está aquí, y este nos lo hemos llevado arriba, ¿vale? Por ponerlo en el hombro, Z0. Una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Por qué si las dos direcciones están contenidas en un plano no se considera la recta que pasa perpendicular al plano como perpendicular común? Bueno, sí, sí, podría considerarse que será perpendicular, pero no es perpendicular común a los dos, aunque los dos formen un plano. Se cortan en el espacio y podría haber varias. La... En teoría, desde el punto de vista geométrico, pues sí, podría ser la perpendicular común. Esta de aquí. La que es perpendicular al plano, por el punto donde sea el origen. Lo que pasa es que no podríamos medir la distancia. La distancia sería cero. ¿Vale? Ah, vale. Bien, bueno, pues esta perpendicular común, como dice vuestro compañero, es verdad, yo nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? Pero bueno, sí. En la perpendicular común porque precisamente es perpendicular a los dos ejes, ¿no? Bien, pues en esta dirección podríamos poner el Z2, ¿no?
Z2 sobre el eje 3. Eje 3 hemos dicho que es este de aquí. ¿En qué dirección? Esta va en esta dirección, ¿no? Z3. Bien, bueno, pues aquí podríamos poner los ejes X en esta dirección. Entonces, el eje X sub 0 podría estar aquí. Incluso el X1 también podría estar ahí, ¿vale? Perdón, yo he puesto aquí Z3 y no es Z3, es Z2. ¿De acuerdo? X2, pues lo podríamos poner también en la misma dirección. ¿Qué ocurre si ponemos todas las X en la misma dirección? Fijaros en los parámetros, cuando hablamos al principio, las X eran las perpendiculares comunes, ¿no? Pues el ángulo entre las perpendiculares comunes, ¿no? Entre los ejes Z, ¿de acuerdo? Tenemos el ángulo alfa sub i, y luego las perpendiculares comunes tenemos el ángulo tita sub i, entre los ejes que iban las perpendiculares comunes, ¿de acuerdo? Tita sub i, y la distancia d sub i, ¿de acuerdo? En este caso distancia no tenemos, pero si ponemos todos los ejes coincidentes, este ángulo también es cero, ¿de acuerdo? Si a sub i menos 1 y a sub i tienen la misma dirección, este ángulo, tita, es 0. ¿De acuerdo? Y eso lo vamos a ver ahora al sacar los parámetros. Bien, vamos por el sistema de coordenadas 2. Ahora vamos al 3. El 3 sería con la cuarta articulación. Esta, ¿no? Si queremos seguir poniéndole esa dirección, pues la posición que nos pone el manipulador en este eje o incluso en la foto no tiene por qué ser la que nosotros pongamos finalmente. Es decir, yo quiero tener los X igual, pues si yo en este punto donde está el Z3 quiero poner la X en esta dirección también, ¿de acuerdo? Pues dejo extendido todo el brazo, ¿de acuerdo? A partir del hombro, ¿de acuerdo? Entonces, Z3 también sería un eje paralelo al eje 2, es decir, así, ¿no? Ya tenemos el sistema 3. Y el 4 sería sobre el 5, ¿no? Que este eje va en esta dirección, ¿de acuerdo? Como el eje tiene que coincidir, como va en esta dirección, se corta con el 4, es decir, con Z3, pues entonces Z4 se corta con el 4, y eso depende de donde pongamos la herramienta. Es decir, si pusiéramos en esta dirección y lo pudiéramos completamente extendido, Z4 estaría aquí. Pero ya el X4 no podría coincidir con el X3, ¿vale? ¿Cómo nos podemos inventar alguna forma de conseguir que el eje X3 coincida con el 4? Y así los tenemos todos iguales. Aquí X4. Y es si dobláramos la herramienta hacia arriba y entonces el eje Z se nos quedaría así, Z4. Es como si hubiéramos girado esta articulación y hubiéramos puesto la herramienta hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, esta sería la articulación y la herramienta estaría así, ¿de acuerdo? Entonces el Z va hacia arriba. Y así conseguimos que todos los X tengan la misma dirección. ¿Se ha entendido? Sí. Y digamos que Sí. el manipulador se nos ha acabado en esta posición. Fijaros, por ejemplo, si dibujáramos ese esquema de ahí en la posición que ha acabado, pues sería así. Espérate, a ver, voy a contar porque a ver si me paso. Vale, el siguiente va hacia arriba.
Lo hemos colocado así, ¿vale? No hay ningún problema en que el manipulador lo pongamos como queramos. ¿De acuerdo? Como más nos convenga. Esa es nuestra, digamos que así habríamos definido cuál es nuestra posición de reposo. ¿Y por qué lo ponemos así? Nosotros normalmente siempre hacemos que todos los ejes X coincidan. Porque es lo que hemos dicho antes. Es decir, a lo largo del eje X, que es la perpendicular común, ¿no? Si coinciden todos los X, este ángulo es 0. Evidentemente, es 0 el ángulo, salvo que giren las articulaciones. ¿Vale? Pues entonces es como el punto de referencia del giro de la articulación. Y si ahora cogemos y ponemos todo esto en una tabla, pues tendríamos, por ejemplo, para articulación 1, nos fijamos en el sistema que hemos tenido finalmente, ¿no? Que es este de aquí arriba, ¿vale? Sería para articulación 1, ángulo alfa. Ángulo alfa sub i. Recordad, el alfa, ¿qué medía? El ángulo entre los ejes Z, ¿no? Es decir, los ejes de las articulaciones. Aquí lo tenemos. Ángulo alfa entre las articulaciones, el ángulo. ¿De acuerdo? Medido sobre esa perpendicular común. Bueno, pues ángulo alfa, si tenemos Z0, Z1, precisamente es, si este es el sentido positivo de giro, pues Z0 sobre Z1, 90 grados. Ahí, aquí lo tenemos. A sub i, 0. Está en el mismo punto. D sub i, distancia a lo largo del eje Z, 0. A lo largo del Z0, si lo hubiéramos puesto aquí abajo, Z0, tendríamos esta distancia, ¿vale? Pero como lo hemos puesto en el hombro, 0. Esas son formas de quitarnos incógnitas números de en medio, ¿vale? Ángulo tita, ángulo entre las perpendiculares comunes. Son 0 siempre que no mueva la articulación. ¿De acuerdo? Es decir, coinciden los X. Cuando girara Z0, pues X0 ya no coincide con X1. Eso está claro, ¿no? Y de ahí sacamos la matriz de transformación entre 0 y 1. Y aquí tenemos la variable de articular para la primera articulación. ¿Lo veis? Sí. Bien, vamos a continuar con los demás para ir aclarando esto, ¿no? El tema de los ángulos y las distancias, ¿no? Bien, volvemos a repetir y así se nos queda más claro. Articulación 2. ¿Qué pasa con la articulación 2? Por articulación 2 tenemos alfa sub i entre Z1 y Z2, ¿vale? El ángulo alfa es el ángulo entre las articulaciones. En este caso, los dos Z son paralelos, por lo tanto, ángulo 0. A, distancia entre los orígenes, ¿no? Medido sobre la perpendicular común. Pues desde aquí hasta aquí, ¿vale? Lo que mida este eslabón. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Aquí se le ha llamado A sub 2. Lo que mida esto. Bien, siguiente. Distancia de sub i. De sub i es la distancia que hay a lo largo del eje Z, ¿no? Si tenemos aquí el origen y la perpendicular común está aquí, pues es que no hay distancia, ¿vale? Entre los tiene referencia, ¿vale? Por lo tanto es 0. A lo largo del eje Z no hay ninguna distancia, ¿vale? Perdón, a lo largo del eje Z, sí. Entre las perpendiculares comunes porque son las mismas. Y luego llegamos al ángulo entre las perpendiculares comunes. Como coinciden, es nulo, ¿vale? Solo que cuando movamos la articulación 2, pues ya habrá una diferencia, ¿vale? Si giramos esto, pues ya habrá una diferencia entre entre X1 y X2, ¿no? ¿Vale? Y así tendríamos la matriz de transformación entre 2 y 1. Nos vamos a la 3. Vale, la 3. Con Z3, Z2, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues Z3 y Z2
pues resulta que son paralelos también. Por lo tanto, en el ángulo también tenemos un 0. La distancia, esta que hay aquí, a lo largo de la perpendicular común, ¿no? De X, ¿no? A lo largo del eje X. Es decir, tenemos esta, ¿no? Distancia, que esta distancia pues será la que hay entre este eslabón, desde aquí, esta articulación hasta aquí, ¿vale? Esta de aquí. Que hemos llamado A3. Ahora, distancia a lo largo del eje Z, pues lo mismo, la perpendicular común y aquí pues coinciden, no hay distancia a lo largo del eje Z, ¿vale? Y por último, ¿qué pasa con el ángulo entre los ejes X? Pues es nulo, salvo que se mueva la articulación, ¿no? Si movemos la articulación, pues ya los ejes X no coinciden, ¿vale? Podríamos elevar la articulación y entonces tendríamos, pues el eje X pues, se elevaría hacia arriba y formaría un ángulo en función del ángulo de la articulación. ¿De acuerdo? Y tenemos una transformación entre 2 y 3. 4. Tendríamos que hacerlo ya entre Z4 y Z3, ¿vale? Entre Z4 y Z3. Me veis aquí que está todo más limpio. Entre Z4 y Z3 sí hay un ángulo. ¿De acuerdo? Y Z4 y Z3 tenemos el ángulo este de aquí, que es menos 90 porque va en sentido negativo, porque si veíamos el alfa sub i, ¿cuál era su definición? A ver, alfa sub i, el ángulo entre i menos 1 y el ángulo de i menos 1. Y está medido sobre el eje Z anterior, ¿no? Entonces es, no, perdón, menos 90 grados, ¿de acuerdo? En este caso era 90 porque teníamos el 0 y el 1, y en este el 3 y el 4, que sería, perdón, yo lo dibujo con la flecha hacia arriba, pues hacia abajo, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues sería menos 90 grados. Luego tendríamos 0. Tendríamos 0 a lo largo de A sub i, de D sub i, y el θ 4, que sería el ángulo de rotación de la articulación. Y luego Z5, que 5 y 4 lo hemos hecho totalmente coincidentes, pues nos queda 0, 0, 0 y el ángulo θ5 de la última articulación, ¿vale? Y así tenemos toda la matriz de transformación y si las componemos todas, pues podríamos conseguir ya al final la matriz de transformación desde la última sistema de referencia hasta el primero. ¿Dónde estarían todas estas variables? Porque son articulación y la tendríamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? El mecanismo, ¿se ha entendido como el procedimiento? ¿De acuerdo? Aquí tenemos todas las articulaciones y fijaros que si no fueran coincidentes los ejes X, aquí en lugar de tener θ1, 2, 3, 4 y 5, podríamos tener θ1 más pi medio, θ2 menos pi sexto, θ3 más pi cuarto, ¿no? Es decir, tendríamos un ángulo aquí sumándose porque no coinciden los ejes X. Al coincidir todos los ejes X en el estado de reposo, pues es todo cero y tendríamos solo el ángulo de la articulación, ¿vale? Y también de esta forma conseguimos muchos parámetros nulos en la tabla. Y eso hace que cuando vayamos a obtener las matrices, pues haya muchos parámetros nulos también en la matriz, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo con DH2. Y lo vamos a dejar ya por hoy. Con DH2 hemos dicho que pondríamos el eje sobre la articulación iésima, ¿no? El eje Y sobre la articulación iésima. Entonces, como veis, ponemos Z0 en el sentido, o sea, en la articulación 0, 1, perdón. Z1 en la articulación 1. Me he equivocado.
En este caso es al revés que en DH1. El que queda indeterminado es Z0. ¿Dónde lo ponemos si no hay articulación 0? Pues lo que hace es ponerlo, lo que se hace para evitar problemas y hacerlo todo más sencillo, es ponerlo justo donde esté la articulación 1 y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Vale, pues bueno, y ahora si ponemos Z2, que sería de la articulación 2, que es esta, pues evidentemente va en este sentido porque tendría este eje. ¿Qué hacemos con los X? Pues igual que antes, la perpendicular común, pues ponemos en esta dirección, tendríamos X0, X1, X2, todos coincidentes. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos por Z3. Z3 con la tercera articulación, esta, pues en esta dirección. Y X3 para allá. Z4 con la cuarta articulación, ¿de acuerdo? En esta dirección, pues esta, ¿de acuerdo? Eje X4, pues también aquí, coincidente. ¿Y qué nos pasa con la herramienta? Pues vuelve a pasarnos lo mismo. Lo suyo es que la subamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Y Z5 la ponemos en esta dirección, que sería el eje último 5, este, ¿de acuerdo? Que lo tendríamos hacia arriba. Y el eje X5 también en la misma dirección de X4 y de todos los anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, el mismo mecanismo, el mismo camino, pero en este caso poniendo el sistema de coordenadas Y sobre la articulación Y. Y a la hora de construir la tabla, pues tenemos lo mismo. Es decir, entre Z0 y Z1, como es totalmente coincidente, todo 0. Lo único que cambia es cuando cambiemos la articulación 1, pues ya los ejes X no coincidirán. 2 respecto al 1, 90 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí, 90 grados. El 1 respecto del 2, pues son 90 grados. 0, porque están en el mismo sitio, y el ángulo θ2, que es ángulo 0 entre los ejes X, pero con el ángulo de la articulación, si cambiara, pues sí sería distinto, ¿no? El sistema de coordenadas 3 son paralelos, el 3 y el 2, 0. Aquí una distancia 2, ¿vale? Que es esta de aquí, que hemos dicho antes. Distancia a lo largo del eje Z, 0. Siempre nos sale 0. Ángulo articular 3. Entre 4 y 3. Ejes paralelos, 0. Distancia a sus 3, que sería este trozo de aquí. A lo largo del eje Z no hay distancia, ¿no? ¿De acuerdo? Otra vez lo mismo, ¿no? La distancia entre las perpendiculares comunes son todas coincidentes. Y el ángulo de articulación 4. Y en el 5, pues tendríamos esto, el ángulo entre el 4 y el 5, ¿de acuerdo? Menos 90 grados, todo 0, y la quinta articulación. Y así tenemos ya, pues, nuestro matriz de transformación hecho con DH2. ¿De acuerdo? Bueno, decidme, ¿alguna duda? ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, esto todavía tenemos tiempo de la semana que viene, verlo de nuevo en clase, porque, bueno, veis aquí simplemente están las dos, DH1 y DH2, ¿no? Veis que cambian un poco los parámetros, incluso, ¿no? Las filas, ¿no? ¿Veis? A2, aquí cambian un poco el orden, la variable articular con X con A2, aquí con A-1, ¿de acuerdo? Igual que los ángulos, eso es por el orden en el que hemos puesto las coordenadas, los sistemas de referencia, ¿vale? Pero la mecánica siempre es la misma, ¿de acuerdo? Bueno, este lo haremos el próximo día porque ya no da tiempo. Y lo que os quería era proponer este, que es muy sencillo, que es un escara que tiene solo 4 grados de libertad. Es decir, un manipulador que se mueve en el plano, veis este disco, ese es su espacio de trabajo, ese disco, y tiene una articulación de rotación aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí se ha puesto, bueno, sí, se ponen los dos sentidos, ¿no? Otra aquí sería este el hombro y este el codo. Y aquí la herramienta tiene esta rotación de la herramienta para orientar la herramienta y tiene una prismática que permite que la herramienta suba o baje, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis el esquema y la propuesta es que hagáis para el próximo día este modelo cinemático en DH2 y lo vemos en clase.